Si te estás levantando a orinar en la noche y ya lo ves normal, no es normal. Y lo más preocupante no es que te levantes, es que tu cuerpo probablemente ya tuvo que adaptarse a algo que no está funcionando igual y tú ya lo normalizaste. Porque esto no empieza como una enfermedad, va a empezar como un pequeño cambio, un hábito, algo que no duele, algo que no asusta, algo que te explicas fácil. Es que tomé agua tarde, es la edad, siempre me pasa. Pero lo que casi nadie te dice es que cuando el cuerpo empieza a despertarte en la noche para ir al baño, muchas veces no es casualidad, es compensación, es tu cuerpo intentando resolver algo mientras tú estás dormido. Y aquí está la parte incómoda. El cuerpo no te avisa de golpe, no te manda una alerta clara, no te despierta con dolor, te cambia pequeños patrones hasta que se vuelven tu normalidad. Y justo por eso esto se ignora durante años porque no incapacita, no duele, no te obliga a ir al médico, pero sí puede estar conectado con cosas mucho más grandes que ya hemos venido explicando en este canal. Corazón, riñón, metabolismo, circulación. Y si viste los videos anteriores, ya sabes algo importante. El cuerpo no falla de un día para otro, se va desajustando y te lo va a ir avisando poco a poco. Y esto puede ser uno de esos avisos. Ahora, quédate conmigo porque esto no es un video de tips, no es un video de toma menos agua en la noche. Te voy a explicar exactamente cuándo esto puede ser normal, cuándo deja de serlo y qué puede estar pasando dentro de tu cuerpo, aunque tú sigas funcionando normal. Y muy importante, este video no es una sola explicación, lo vamos a ir dividiendo por bloques, porque necesito que entiendas paso a por paso. Yo te voy a ir diciendo en qué bloque estamos y cada bloque te va a ir conectando con el siguiente para que al final entiendas el panorama completo, no solo el síntoma. Así que si tú o alguien cercano se está levantando en la noche a orinar, quédate hasta el final porque puede que no sea solo eso. Me presento, soy Doc Silva y mi canal se llama Doc Silva Explica. Y antes de seguir, déjame decirte algo importante. Si este tema te está haciendo sentido, no es casualidad que estés viendo este video, porque esto que te acabo de decir no empieza aquí. En este canal ya hablamos de señales tempranas de daño renal y también hablamos de espuma en la orina. Y si no viste esos videos, te los voy a dejar aquí arriba en pantalla porque esto que estás viendo hoy es la continuación de algo que tu cuerpo puede estar haciendo desde hace tiempo sin que te dieras cuenta. Y por eso este video es diferente. No te lo voy a explicar como normalmente lo explican. Lo vamos a dividir por bloques, bloques claros, directos, sin vueltas. Y yo te voy a ir diciendo exactamente en qué bloque estamos para que no te pierdas y para que puedas conectar todo lo que está pasando dentro de tu cuerpo. Porque si entiendes solo una parte, no vas a entender nada. Pero si te quedas hasta el final, vas a entender por qué esto que parece tan simple puede tener mucho más fondo del que imaginas. Así que haz algo antes de que sigamos. Si te interesa entender tu cuerpo, si quieres explicaciones claras, sin tecnicismos, pero con lógica médica real, sígueme, porque esto nadie te lo explicó así. Ahora sí, vamos a empezar. Entramos al bloque uno y vamos a empezar por lo básico, pero bien explicado porque aquí es donde la mayoría se va a confundir. Sí, levantarte a orinar en la noche puede ser normal, pero eso no significa que siempre lo sea. Ahora, imagina esto, tomaste líquidos tarde, cenaste pesado, tomaste café en la noche o incluso alcohol. Tu cuerpo va a tener que procesar eso y es completamente lógico que en algún momento de la noche te despiertes para ir al baño. Eso sí puede pasar, incluso una vez por noche, de forma ocasional, puede entrar dentro de lo esperado. Pero aquí es donde empieza el problema, cuando algo que era ocasional se empieza a repetir, cuando deja de ser a veces y se convierte en casi siempre, cuando ya no te sorprende, cuando ya lo esperas, cuando ya sabes que en algún punto de la noche te vas a despertar. Y ahí ya no estamos hablando de lo mismo, porque el problema no es levantarte, el problema es que tu cuerpo empiece a necesitar hacerlo. Y esto es clave, el cuerpo está diseñado para dormir, para recuperarse, para bajar la actividad, no para estar eliminando líquidos constantemente durante la noche. De hecho, hay mecanismos hormonales que normalmente reducen la producción de orina mientras tú estás dormido, para que no tengas que despertarte. Entonces, cuando eso no está pasando, cuando tu cuerpo sigue produciendo orina como si estuvieras despierto, algo ya cambió.
Y no lo vas a notar como enfermedad, lo vas a notar como alguna rutina. Por eso mucha gente dice, siempre me ha pasado, ya estoy acostumbrado, es normal en mí, pero en medicina que sea frecuente no significa que sea normal, significa que tu cuerpo ya se está adaptando y cuando el cuerpo se adapta no siempre es porque todo esté bien, muchas veces es porque está compensando. Y este es el punto donde la mayoría se queda. Piensan que mientras puedan volver a dormir, mientras no haya dolor, mientras no sea tan molesto, no pasa nada. Pero lo que están viendo es lo que está pasando detrás. Y este es el punto donde la mayoría se queda. Piensan que mientras puedan volver a dormir, mientras no haya dolor, mientras no sea tan molesto, no pasa nada. Pero lo que no están viendo es lo que está pasando detrás. Y justo ahí es donde entramos al siguiente nivel, porque hay un punto muy claro en el que esto deja de ser ocasional y se convierte en una señal. Ahora sí, entramos al bloque 2 y aquí es donde esto deja de ser una duda y empieza a ser una señal. Si te estás levantando 2 o más veces cada noche, ya no estamos hablando de algo ocasional, ya no es tomé agua tarde, ya no es me pasó hoy, eso ya es un patrón. Y cuando en medicina algo se vuelve un patrón, se estudia, porque el cuerpo no repite algo sin razón. Ahora, piensa esto con calma. No es lo mismo despertarte una vez, volverte a dormir y seguir descansando, a despertarte, volver a dormir, volver a despertarte y romper el ciclo de descanso varias veces en la misma noche. Tu cuerpo no entra en sueño profundo igual, no se recupera igual, no regula igual. Y eso, aunque no lo sientas de inmediato, se empieza a acumular. Y por eso mucha gente empieza a decir, duermo pero no descanso, me levanto cansado, estoy más fatigado en el día y nunca lo conectan con esto, porque creen que el problema es el cansancio, pero el origen puede estar en lo que está pasando en la noche. Y aquí viene algo más importante. Cuando esto se vuelve constante, tu cuerpo ya no solo está reaccionando, ya está funcionando diferente, ya cambió su forma de manejar líquidos, ya cambió su regulación interna, ya cambió su equilibrio. Y eso no pasa porque sí, porque cuando el cuerpo empieza a hacer algo de forma repetida, ya no es costumbre. Eso es adaptación. Y la adaptación en muchos casos significa que algo no está funcionando como antes. Por eso, esta frase es clave. Cuando se vuelve rutina, ya no es hábito, es una señal. Y el problema es que la mayoría se adapta junto con su cuerpo. Lo va a normalizar, lo va a minimizar y lo deja pasar. Pero mientras eso pasa, adentro algo ya cambió. Y aquí es donde la pregunta importante ya no es ¿por qué me levanto? La pregunta es ¿qué está haciendo mi cuerpo para que esto esté pasando? Porque los que sigue no es el síntoma, es lo que está detrás de ese síntoma. Ahora sí, entramos al bloque 3 y aquí es donde dejamos de hablar del síntoma y empezamos a hablar de lo que está pasando por dentro de tu cuerpo. Porque levantarte a orinar en la noche no es el problema, es la consecuencia. Y para entenderlo mejor, hay que ver cómo debería funcionar el cuerpo cuando tú estás durmiendo. En la noche tu cuerpo entra en un modo completamente diferente. Va a bajar la actividad, va a disminuir la frecuencia cardíaca, se regula la presión y algo muy importante, también se va a reducir la producción de orina. Sí, tu cuerpo está diseñado para que no tengas que levantarte, ya que van a existir mecanismos hormonales que le dicen al riñón, guarda líquido, no los elimines ahora, estamos durmiendo y descansando. Eso permite que duermas corrido, que entres en sueño profundo y que te recuperes. Entonces, cuando tú te estás levantando varias veces, eso significa que ese equilibrio ya no está funcionando igual. Puede ser porque el riñón está filtrando más líquido en la noche de lo que debería. Puede ser porque las hormonas ya no están regulando bien ese proceso. O puede ser porque el cuerpo está redistribuyendo líquidos de manera diferente. Y te lo explico fácil. Durante el día, mucho líquido se acumula en las piernas, por la gravedad, por estar sentado o por estar de pie. Pero cuando te acuestas, ese líquido va a regresar a la circulación y el cuerpo tiene que decidir qué hacer con él y muchas veces lo va a eliminar. Por eso hay personas que en el día tienen piernas hinchadas y en la noche orinan mucho más. Pero eso no es casualidad, es el cuerpo intentando equilibrar algo que ya no está regulando igual.
Y aquí es donde todo se conecta, riñón, hormonas y circulación, y todo empieza a interactuar, porque esto no es un problema aislado, es una señal de cómo está funcionando el sistema completo. Y lo más importante, esto casi nunca empieza de golpe, empieza poco a poco, una vez, luego otra, luego más frecuente, hasta que un día ya forma parte de tu noche. Y ahí es donde deja la mayoría de cuestionarlo. Pero cuando entiendes esto, te das cuenta de algo muy clave. No es solo que te levantes a orinar, es que tu cuerpo ya no está regulando la noche como debería. Ahora sí, entramos al bloque 4. Y ahora que ya entendiste que esto no es casualidad, la siguiente pregunta inevitable es, ¿qué lo está provocando? Y aquí es donde quiero ser muy claro. No estamos hablando de un solo problema. Estamos hablando de varios sistemas que pueden estar participando al mismo tiempo, porque el cuerpo no trabaja por partes, trabaja en conjunto. Y vamos a ir uno por uno sin tecnicismos, pero con lógica. Primero, próstata. En hombres, cuando la próstata empieza a cambiar de tamaño, puede dificultar el vaciado completo de la vejiga. Entonces, no es que produzcas más orina, es que no la vacías bien. ¿Y qué pasa? Te acuestas, la vejiga se llena otra vez y te despiertas. Segundo, vejiga. Hay alteraciones en la forma en la que la vejiga se contrae o en la sensibilidad, y eso hace que sientas urgencia, aunque no haya tanto volumen. No es solo cantidad, también es la percepción. Tercero, el riñón. Si el riñón empieza a manejar diferente los líquidos, puede producir más orina en la noche, cuando no lo debería de hacer. Y esto ya lo venimos arrastrando de lo que explicamos antes en el canal. Cuando el riñón empieza a cambiar, no siempre duele, pero sí empieza a mandar señales sutiles. Y cuarto, metabolismo. Cuando hay alteraciones en los niveles de glucosa, el cuerpo intenta eliminar ese exceso. Y una de las formas es obviamente a través de la orina. Mientras más glucosa, más líquido, más necesidad de ir al baño. Y muchas veces esto aparece primero en la noche. Y después, el quinto, corazón y circulación. Y aquí conecta directo con todo lo que ya vimos en la serie de corazón. Cuando el corazón no está manejando bien los líquidos o la circulación cambia, el cuerpo redistribuye, acumula y después elimina. Por eso hay personas que en el día tienen hinchazón y en la noche orinan más. Y esto no es menor, porque ya no estamos hablando de un solo hábito, estamos hablando de cómo el cuerpo está intentando compensar. Y aquí viene algo clave. Ninguna de estas causas llega de un día para otro. Todas se van a desarrollar con el tiempo, silenciosas, progresivas y sin que tú te des cuenta. Por eso, muchas veces cuando aparece este síntoma, no es el inicio del problema, es una señal tardía. Y si a esto le sumas a otros síntomas, es donde el mensaje se vuelve todavía más claro. Ahora sí, entramos al bloque 5 y aquí es donde todo empieza a encajar, porque levantarte a orinar en la noche casi nunca viene solo. El problema es que los otros síntomas no siempre los reconoces como parte del mismo cuadro. Lo vives por separado, lo justificas, lo normalizas y nunca los conectas. Pero si empiezas a juntar todas las piezas, el panorama va cambiando. Por ejemplo, personas que dicen, siento que no vacío bien, termino de orinar y siento que falta. Eso no es una sola sensación, eso es una señal. Y otros van a decir, el chorro ya no es igual, sale más débil, tarda más. Y otra vez, se adapta, se normaliza, pero no es igual que antes. También está la urgencia, esa sensación de que tienes que ir al baño ya, aunque no haya tanto volumen. Y esto empieza a romper tu día y tu noche, pero todavía hay más. Y aquí es donde mucha gente no lo va a conectar. Personas que en el día tienen hinchazón en las piernas, se quitan los zapatos y sienten la marca. El calcetín deja huella. Eso es líquido acumulado. Y ese mismo líquido cuando te acuestas va a regresar a la circulación y el cuerpo lo va a eliminar en la noche. Por eso puedes orinar más. Y luego viene algo que casi todos dicen, pero nadie lo va a relacionar con esto. Duermo pero no descanso, me levanto cansado, estoy más agotado en el día. Y creen que es estrés, que es la rutina, que es el trabajo, pero el sueño ya se está fragmentando. Y todo esto puede estar pasando al mismo tiempo, no como algo dramático, no como algo evidente.
sino como pequeños cambios que poco a poco se van a ir acumulando. Y aquí está lo más importante. No es solo que te levantes en la noche, es todo lo que viene alrededor, aunque no lo hayas conectado. Porque cuando juntas todas las piezas, levantarte varias veces, chorro débil, sensación de vaciado incompleto, urgencia, hinchazón, cansancio, ya no estamos viendo síntomas aislados, estamos viendo todo un patrón. Y cuando hay un patrón, hay una causa. Pero aquí es donde la mayoría comete el error más grande de todos. Ahora sí, entramos al bloque 6. Y aquí es donde la mayoría falla, y no porque no quiera cuidarse, sino porque ya lo va normalizando. Y el error más común es pensar que esto es por la edad. Y con esa frase se cancela cualquier intento de entender lo que esté pasando en tu cuerpo. Es normal a mi edad, así le pasa a todos. Ya ni modo. Y listo, se acabó la pregunta. Pero aquí está la realidad. La edad no es la causa, es un contexto. Lo que cambia con el tiempo es cómo va funcionando tu cuerpo. Y cuando algo cambia, no es para ignorarlo, es para entenderlo. Porque el problema no es la edad, el problema es asumir que todo lo que cambia es normal. Y eso es lo que va a retrasar todo diagnóstico, ya que el cuerpo empieza a adaptarse, tú te adaptas con él y lo que antes era una señal se va a convertir en parte de una rutina. Te vas a levantar, vas al baño, regresas, te duermes y al día siguiente ni lo cuestionas. Y así pasan meses y años, hasta que un día van a aparecer consecuencias que ya no puedes ignorar. Y ahí sí te va a preocupar, pero el cuerpo ya llevaba mucho tiempo avisando. Y este es el punto más importante de todo este video. El cuerpo no se equivoca. Cuando algo se repite, cuando cambia un patrón, cuando modifica su rutina, es porque algo adentro ya no está funcionando igual. Pero si tú lo justificas, si lo minimizas, si lo etiquetas como normal, dejas de verlo. Y lo que no se ve, no se atiende. Por eso este error es muy peligroso porque no duele, no alarma y no obliga, pero sí va retrasando. Y en medicina, lo que se retrasa va avanzando. Y justo por eso hay un punto donde esto ya no es de ignorar, es de evaluar. Entramos al bloque 7 y aquí es donde pasamos de entender a actuar, porque no se trata de asustarte, se trata de que sepas cuándo ya no deberías ignorarlo. Y si esto te está pasando de forma ocasional, sin otros síntomas, sin afectar tu descanso, puede que no sea relevante. Pero si ya se volvió frecuente, si tú te levantas 2 o más veces cada noche, si sientes que tu sueño ya no es el mismo, ahí sí ya merece atención. Y más todavía si viene acompañado de lo que ya hablamos. Chorro débil, sensación de no vaciar, urgencia, hinchazón en piernas, cansancio durante el día. Ahí ya no estamos viendo algo aislado. Estamos viendo un patrón que sí se debe evaluar. Y aquí quiero ser muy claro. Evaluar no significa que tengas algo grave, significa que estás a tiempo de entender qué está pasando en tu cuerpo, porque muchas de estas cosas, cuando se detectan temprano, se pueden estudiar, se pueden vigilar y se pueden manejar mejor. Pero cuando se ignoran, cuando se normalizan, cuando se dejan pasar, pierdes completamente ese margen. ¿Y qué se evalúa? Cosas muy básicas, pero muy útiles. Un estudio general de orina para ver cómo está funcionando el sistema, unos análisis de sangre para ver cómo están los riñones y cómo está el metabolismo, como la química sanguínea, y en algunos casos una evaluación más rígida, por ejemplo, próstata en hombres o estudios de vejiga si hay síntomas específicos. Nada complejo, nada fuera de lo común, pero suficiente para dejar de adivinar, porque ese es otro problema. La gente vive interpretando su cuerpo sin realmente saber lo que está pasando. Y eso genera dos cosas. O lo minimizan o se preocupan de más. Pero cuando tienes información real, sales de esa zona de confort. Y aquí está el punto clave de este bloque. No necesitas esperar a que sea grave para empezar a poner atención a tu cuerpo, porque el cuerpo ya te está hablando. Y cuando el cuerpo habla, lo peor que puedes hacer es acostumbrarte al mensaje, porque lo que casi nadie te explica es cómo empieza todo.
Ahora sí, entramos al bloque 8 y aquí es donde todo va a cobrar sentido, porque lo que nadie te explica es que el cuerpo no cambia de un día para otro. No hay un momento exacto donde todo se va a descomponer, no hay una alarma clara, no hay un aviso dramático. Lo que sí hay son cambios pequeños, silenciosos y progresivos, que se van metiendo en tu rutina hasta que dejan de parecer raros. Y ese es el verdadero problema, no el síntoma. Es que te acostumbras al síntoma, te acostumbras a levantarte, te acostumbras a interrumpir tu sueño, te acostumbras a sentirte cansado. Y como puedes seguir con tu vida, no lo vas a cuestionar, pero el cuerpo sí cambió. Y aquí viene lo más importante, el cuerpo siempre avisa antes de fallar. No va a empezar con algo grave, empieza con ajustes, empieza compensando, adaptándose, intentando mantener el equilibrio. Y mientras lo logra, tú te sientes bien. Pero cuando esa compensación ya no es suficiente, es cuando aparecen problemas más evidentes. Y muchas veces, para cuando eso pasa, el problema ya lleva mucho tiempo avanzando. Y por eso este tipo de señales, aunque parezcan pequeñas, no son irrelevantes. Son parte del lenguaje del cuerpo. Y el cuerpo no habla con palabras, habla con cambios. Cambios en cómo duermes, en cómo orinas y en cómo te sientes. Y si no los entiendes, los vas a ignorar. Y si los ignoras, se vuelven parte de tu normalidad. Y ese es el punto más delicado de todo esto. No es que sea normal, es que te vas acostumbrando. Entonces, si cada noche te levantas al baño y ya lo ves como algo normal, tal vez no es que sea normal, es que ya te acostumbraste a ignorarlo. Y ese es el punto más importante de todo este video. El cuerpo no cambia de un día para otro, no falla de repente. Te va a ir avisando poco a poco. Primero con cosas pequeñas, con cambios que no duelen, con hábitos que parecen inofensivos, hasta que un día ya no son tan pequeños. Y aquí es donde quiero que te quedes con algo muy claro. No se trata de vivir preocupado, ni de pensar que todo es grave. Se trata de dejar de ignorar, de entender que lo que hoy parece un detalle puede ser una señal importante y que entre más temprano lo entiendas, más margen vas a tener. Porque cuando esperas a que sea ya evidente, muchas veces ya es tarde para haber prevenido. Por eso hago este contenido, no para asustarte, no para diagnosticarte, sino para que empieces a ver tu cuerpo completamente diferente, para que conectes lo que antes veías separado, para que entiendas lo que antes normalizabas y para que tomes decisiones con muchísima más claridad. Así que la próxima vez que te levantes en la noche, no lo vayas a ignorar. Obsérvalo, cuestiónalo y lo más importante, entiéndelo, porque puede que no sea solo eso. Y si este video te hizo sentido, quédate en el canal, porque lo que estás viendo aquí no es contenido aislado. Es una forma de entender tu cuerpo que nadie te explicó así. Y también ve los otros videos que aquí arriba te los voy dejando, ya que vas a conectar los puntos y vas a poder ver el panorama completo. Y si esto te sirve, sígueme, porque esto nadie te lo explicó así. Ahora sí llegamos al final de este video. Me despido. Soy Doc Silva y hoy te lo expliqué fácil.